Cuidar al que enseña. Salud mental en la labor docente. Capítulo 1. Cuando enseñar también cansa por dentro. Hay un cansancio que no se nota al final de la jornada. No aparece necesariamente en el cuerpo, ni se alivia con una noche de sueño. Es un cansancio más profundo, silencioso, que se va acumulando con los días y que muchos docentes aprenden a llevar sin nombrarlo. Enseñar implica mucho más que transmitir contenidos. Cada día el docente sostiene emociones ajenas, escucha historias que no siempre sabe cómo resolver, toma decisiones rápidas y responde a expectativas constantes. Todo esto ocurre mientras intenta mantener la calma, la claridad y la coherencia frente al grupo. Ese esfuerzo interno rara vez se ve. Desde fuera, parece que todo funciona con normalidad. La clase avanza, el programa se cumple, la jornada termina. Pero por dentro, algo se va agotando lentamente. No es falta de vocación, ni desinterés. Es el peso de sostener demasiado durante demasiado tiempo. El cansancio emocional suele aparecer cuando el docente se exige estar siempre disponible. Cuando no hay espacio para detenerse, para dudar o simplemente para sentirse cansado sin culpa. Se instala cuando las propias necesidades quedan relegadas porque siempre hay algo más urgente que atender. Muchas veces este cansancio se confunde con desmotivación o con falta de compromiso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es todo lo contrario. Surge precisamente en quienes se implican profundamente en su labor, en quienes se preocupan, en quienes quieren hacerlo bien. Reconocer que enseñar también cansa por dentro no es una señal de debilidad. Es un acto de honestidad. Es aceptar que la docencia no solo se ejerce con la mente, sino también con las emociones, y que esas emociones necesitan ser cuidadas. Nombrar este cansancio es el primer paso para comprender que el bienestar del docente no es un tema secundario. Es una condición esencial para poder seguir enseñando con sentido, con presencia y con humanidad. Capítulo 2. La vocación no lo puede todo. Durante mucho tiempo se ha dicho que la vocación es el motor que sostiene al docente, que el amor por enseñar basta para superar cualquier dificultad. Esta idea, repetida una y otra vez, ha construido una imagen idealizada de la docencia, alguien que puede con todo porque ama lo que hace. Sin embargo, la realidad es más compleja. La vocación impulsa, motiva y da sentido, pero no reemplaza el descanso, ni protege del agotamiento, ni resuelve las condiciones que generan desgaste. Cuando se espera que la vocación lo soporte todo, se le exige más de lo que puede dar. Muchos docentes continúan incluso cuando están cansados, desbordados o emocionalmente agotados, porque sienten que detenerse sería una traición a su compromiso. Se acostumbran a seguir adelante aun cuando el cuerpo y la mente piden pausa. La vocación, en lugar de ser un apoyo, termina convirtiéndose en una carga. Aceptar que la vocación tiene límites no significa perder pasión por enseñar. Significa comprender que enseñar es un trabajo humano, no una misión que deba cumplirse a costa de todo. Ningún compromiso profesional debería exigir la renuncia constante al bienestar personal. Cuando se reconoce que la vocación no lo puede todo, se abre la posibilidad de ejercer la docencia de manera más sana. Se entiende que el cuidado, el acompañamiento y las condiciones adecuadas también son necesarios para sostener el deseo de enseñar. La vocación necesita ser cuidada para no agotarse. Y cuidarla implica reconocer que el docente no es solo vocación, es persona, con necesidades, emociones y límites que también merecen atención. Capítulo 3. El desgaste silencioso del docente. El desgaste docente no suele aparecer de un momento a otro. Se construye lentamente, casi sin darse cuenta, en la repetición diaria de exigencias, responsabilidades y decisiones que rara vez se detienen. No siempre se manifiesta de forma evidente, muchas veces se esconde detrás de la rutina y del cumplimiento constante. Al inicio, puede sentirse como un cansancio leve, una menor paciencia o una sensación persistente de agotamiento. Con el tiempo, ese desgaste se profundiza. Aparecen la irritabilidad, la desconexión emocional o la dificultad para disfrutar de aquello que antes motivaba. Aún así, se sigue adelante, porque así se ha aprendido a hacer. Este desgaste es silencioso porque no siempre encuentra espacios para ser nombrado. Hablar de cansancio emocional puede parecer inapropiado,
especialmente en un contexto donde se espera que el docente sea fuerte, estable y siempre disponible. Por eso, muchas veces se guarda, se minimiza o se normaliza. El problema no es el esfuerzo en sí, sino la falta de equilibrio. Cuando el dar es constante y el recibir es escaso, el desgaste se vuelve inevitable. La docencia implica entrega, pero también necesita reconocimiento, apoyo y tiempos de recuperación. Reconocer el desgaste no significa rendirse ni abandonar la profesión. Significa tomar conciencia de una realidad que afecta a muchos y que, si no se atiende, termina afectando la calidad de la enseñanza y el bienestar personal. Nombrar el desgaste silencioso es un acto de cuidado. Permite detenerse, observarse y empezar a buscar formas más saludables de sostener la labor docente sin que el costo sea siempre personal. Capítulo 4. Estrés, ansiedad y agotamiento emocional en el aula. El aula es un espacio vivo, cambiante y exigente. Cada jornada trae consigo decisiones constantes, situaciones imprevistas y demandas que requieren atención inmediata. En medio de ese ritmo, el estrés se instala casi sin aviso, como una respuesta natural a la presión continua. El estrés aparece cuando todo parece urgente. Cuando el tiempo no alcanza, cuando se espera cumplir múltiples funciones al mismo tiempo y cuando la sensación de control comienza a perderse. Aunque al inicio puede parecer manejable, sostenido en el tiempo va dejando huella. La ansiedad, por su parte, no siempre se queda en el aula. Acompaña al docente fuera del horario laboral, aparecen pensamientos que no se detienen, en la dificultad para desconectarse o en la preocupación constante por lo que aún falta por hacer. Incluso en los momentos de descanso, la mente sigue en alerta. El agotamiento emocional es el resultado de esta acumulación. Se manifiesta como cansancio profundo, falta de energía, distancia afectiva o sensación de vacío. No surge por falta de interés, sino por haber sostenido demasiado sin pausa suficiente. En el aula, este agotamiento puede pasar desapercibido. La clase continúa, el docente cumple, pero internamente el esfuerzo es cada vez mayor. El riesgo está en normalizar estas señales y asumirlas como parte inevitable de la profesión. Reconocer el estrés, la ansiedad y el agotamiento emocional no implica incapacidad. Implica escuchar lo que el cuerpo y la mente están diciendo. Atender estas señales a tiempo permite cuidar la labor docente y a quien la ejerce, evitando que el desgaste se convierta en algo irreversible. Capítulo 5. La presión de cumplir y nunca llegar. En la docencia, la sensación de estar siempre en deuda es frecuente. Por más esfuerzo que se haga, siempre parece haber algo pendiente, un contenido por profundizar, una evaluación por revisar, una reunión más por atender, una expectativa por cumplir. Esta presión no siempre viene de una sola fuente. Se construye a partir de múltiples demandas que se superponen, institucionales, académicas, familiares y personales. El docente intenta responder a todas, convencido de que cumplir es una forma de responsabilidad, aunque el costo sea el propio bienestar. Con el tiempo, se instala la sensación de no llegar nunca. No importa cuánto se haga, siempre parece insuficiente. Esta percepción genera frustración, desgaste y una autoexigencia constante que no da tregua. El descanso se vive con culpa y el error se magnifica. La presión por cumplir también afecta la forma en que se vive la enseñanza. Lo importante comienza a ser terminar, alcanzar, entregar, más que reflexionar, disfrutar o conectar. La docencia se vuelve una carrera sin pausa, donde detenerse parece un riesgo. Aceptar que no todo puede hacerse al mismo tiempo ni de la manera ideal es un desafío, pero también una necesidad. Reconocer los propios límites no reduce el compromiso, lo hace más realista y sostenible. Liberarse de la presión de cumplir con todo permite reenfocar la labor docente desde un lugar más humano. Enseñar no debería ser una carrera interminable, sino un proceso que también permita respirar, aprender y cuidarse en el camino. Capítulo 6. El docente que siempre debe poder. En la docencia existe una expectativa silenciosa pero constante. El docente siempre debe poder. Poder con el grupo, con el contenido, con los conflictos, con las emociones propias y ajenas. Se espera firmeza, claridad y control, incluso cuando la carga es excesiva.
Esta imagen del docente que resiste todo se construye con el tiempo y se refuerza desde distintos espacios. Mostrar cansancio, duda o necesidad de apoyo suele interpretarse como fragilidad. Por eso, muchos docentes aprenden a sostener una fortaleza permanente, aunque por dentro se sientan desbordados. El problema no está en el compromiso, sino en la exigencia de invulnerabilidad. Nadie puede estar siempre bien, siempre disponible y siempre en control. Sostener esa expectativa genera desgaste emocional y distancia del propio sentir. Cuando el docente se obliga a poder siempre, deja poco espacio para escucharse. Se normaliza el esfuerzo extremo y se ignoran señales de alerta que piden pausa. El cansancio se oculta, la sobrecarga se justifica y el malestar se posterga. Reconocer que no siempre se puede no resta autoridad ni profesionalismo. Al contrario, humaniza la práctica educativa. Aceptar los propios límites permite tomar mejores decisiones, pedir apoyo cuando es necesario y cuidar la relación con el aula. El docente no tiene que poder con todo. Tiene que poder cuidarse para seguir enseñando con presencia, claridad y equilibrio. Capítulo 7. Cuando el cansancio se normaliza. Con el paso del tiempo, el cansancio deja de sentirse como una señal de alerta y comienza a percibirse como parte natural de la docencia. Se habla de agotamiento con resignación, como si fuera un requisito inevitable de la profesión. Las jornadas largas, la falta de descanso real y la carga emocional constante se integran a la rutina. El cuerpo sigue funcionando, pero cada vez con mayor esfuerzo. La mente se adapta, aunque lo haga a costa del bienestar. Cuando el cansancio se normaliza, se pierde la capacidad de cuestionar aquello que desgasta. Se deja de preguntar si las condiciones son justas o si el ritmo es sostenible. El malestar se silencia y se convierte en costumbre. Esta normalización tiene consecuencias profundas. Disminuye la motivación, afecta la salud emocional y debilita el sentido de la labor docente. Enseñar comienza a sentirse pesado, no por falta de vocación, sino por exceso de desgaste acumulado. Romper con la idea de que estar cansado todo el tiempo es normal implica detenerse y observar. Implica reconocer que el agotamiento permanente no es una condición inevitable, sino una señal de que algo necesita cambiar. Cuestionar el cansancio normalizado es un acto de cuidado. Es recuperar la posibilidad de enseñar sin que el desgaste sea el precio constante. Capítulo 8. La culpa por no dar más. En la docencia, la culpa aparece con facilidad. Culpa por no llegar a todo, por no tener siempre la energía necesaria, por sentir cansancio cuando aún hay tareas pendientes. Es una culpa silenciosa que se instala incluso en los momentos de descanso. Muchos docentes sienten que siempre podrían haber hecho un poco más. Más tiempo, más atención, más paciencia. Esta idea se refuerza cuando se asocia el compromiso con la entrega total, sin considerar los límites personales. La culpa suele surgir cuando el docente se compara con expectativas irreales. Se mide el propio trabajo desde un ideal inalcanzable, donde nunca es suficiente. Así, incluso el esfuerzo genuino se percibe como insuficiente. Esta carga emocional no solo desgasta, también invisibiliza todo lo que sí se hace. La culpa enfoca la mirada en lo que falta y deja de lado lo logrado, lo sostenido, lo cuidado. Reconocer que no siempre se puede dar más es un acto de honestidad. Aceptar los límites no implica desinterés, sino respeto por la propia humanidad. Dar lo posible ya es un acto valioso. Liberarse de la culpa permite recuperar equilibrio. Permite enseñar desde un lugar más sereno, donde el compromiso no esté acompañado de autoexigencia constante, sino de comprensión hacia uno mismo. Capítulo 9. Poner límites sin sentirse mal. Poner límites es una de las tareas más difíciles en la labor docente. Decir no, marcar horarios o proteger espacios personales suele generar incomodidad y muchas veces, culpa. Existe la sensación de que poner límites es sinónimo de desinterés o falta de compromiso. Sin embargo, los límites no alejan al docente de su vocación. Al contrario, la protegen. Permiten organizar la energía, cuidar el tiempo y evitar que la docencia lo ocupe todo. Sin límites, el desgaste se acelera y la presencia en el aula se debilita.
Muchos docentes han aprendido a estar siempre disponibles, responder mensajes fuera de horario, extender jornadas, asumir tareas adicionales sin cuestionar. Con el tiempo, esta disponibilidad constante se vuelve una exigencia implícita. Aprender a poner límites implica reconocer que el tiempo personal también es valioso. Implica aceptar que no todo debe resolverse de inmediato y que cuidar los propios espacios no significa abandonar responsabilidades. Cuando los límites se establecen con claridad y respeto, el vínculo con el aula se fortalece. El docente enseña desde un lugar más equilibrado, con mayor presencia y menor agotamiento. Poner límites sin sentirse mal es un proceso. Requiere práctica, reflexión y, muchas veces, desaprender creencias que han sostenido la culpa. Pero es un paso necesario para seguir enseñando sin dejarse a uno mismo en el camino. Capítulo 10. El valor del autocuidado docente. El autocuidado docente no es un lujo ni un acto egoísta. Es una necesidad básica para sostener la labor educativa en el tiempo. Sin embargo, muchas veces se posterga, se minimiza o se vive con culpa, como si cuidar de uno mismo fuera incompatible con el compromiso profesional. El autocuidado comienza por reconocer las propias necesidades. Escuchar el cuerpo cuando pide descanso, atender las emociones que aparecen y respetar los límites personales son formas sencillas, pero profundas, de cuidado. No se trata de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones cotidianas. Cuidarse también implica permitirse desconectar. Separar el tiempo laboral del personal, establecer rutinas de descanso y reservar espacios para lo propio ayuda a recuperar energía y claridad mental. Cuando el trabajo ocupa todo, el desgaste se vuelve inevitable. El autocuidado no elimina las dificultades del aula, pero permite enfrentarlas con mayor equilibrio. Un docente que se cuida puede sostener mejor los conflictos, tomar decisiones más conscientes y mantener una relación más saludable con su labor. Además, el autocuidado transmite un mensaje importante. Enseña que el bienestar es parte de la responsabilidad profesional y que cuidar la salud mental también forma parte de educar. Valorar el autocuidado docente es reconocer que enseñar implica entrega, pero que esa entrega solo puede sostenerse cuando quien enseña también se siente cuidado. Capítulo 11. Hablar de lo que pesa, romper el silencio. Durante mucho tiempo, el malestar docente ha sido vivido en silencio. Hablar de cansancio, de frustración o de desgaste emocional no siempre ha tenido lugar en los espacios educativos. Se ha asumido que sentir estas cosas es parte del trabajo y que expresarlas no cambia nada. Este silencio pesa, aísla, hace creer que las dificultades son individuales, cuando en realidad muchas son compartidas. El docente carga con emociones que no siempre sabe dónde poner, y ese peso acumulado termina afectando la forma de enseñar y de estar en el aula. Romper el silencio no significa quejarse ni perder profesionalismo. Significa reconocer que enseñar también implica atravesar momentos difíciles. Poner en palabras lo que pesa permite ordenar la experiencia y darle un lugar más saludable. Hablar con colegas, buscar espacios de escucha o simplemente permitirse nombrar lo que se siente reduce la sensación de soledad. Cuando el malestar se comparte, deja de ser una carga individual y se transforma en una posibilidad de acompañamiento. Además, romper el silencio ayuda a desnaturalizar el desgaste. Permite cuestionar prácticas, tiempos y exigencias que afectan la salud mental docente. Abre la puerta a cambios necesarios, tanto personales como colectivos. Hablar de lo que pesa es un acto de cuidado. Es reconocer que el bienestar del docente importa y que el silencio, lejos de proteger, muchas veces profundiza el desgaste. Capítulo 12. Acompañar sin desbordarse. Acompañar forma parte del corazón de la docencia. Estar disponible, escuchar, orientar, sostener. En el aula, el docente no solo enseña contenidos, también se encuentra con emociones, silencios y realidades que piden atención. A diario aparecen historias personales, conflictos familiares, frustraciones, miedos y búsquedas. Muchas de estas situaciones no se dicen en voz alta, pero se perciben. Y el docente, por vocación y sensibilidad, suele hacerse cargo de más de lo que se ve. El problema surge cuando acompañar se confunde con cargar. Cuando las preocupaciones de los estudiantes se suman a las propias,
cuando no hay distancia emocional y todo se vive como responsabilidad personal. En ese punto, el acompañamiento deja de ser saludable y comienza el desborde. Desbordarse no ocurre de un día para otro. Se va construyendo con el tiempo, a partir de una entrega constante que no encuentra límites claros. El deseo de ayudar, de estar presente, de no fallar, lleva muchas veces a asumir un peso que no corresponde. Acompañar sin desbordarse implica reconocer el propio lugar. El docente acompaña, orienta y contiene dentro de su rol, pero no puede ni debe resolverlo todo. Hay situaciones que requieren otros apoyos, otros tiempos y otros espacios. Cuando no se reconoce esta diferencia, el cansancio emocional se intensifica. La preocupación no termina al salir del aula y la mente sigue ocupada incluso en los momentos de descanso. Así, el desgaste se profundiza. Cuidar la salud mental docente también significa aprender a acompañar sin perderse, escuchar sin absorber, sostener sin cargar, estar presente sin olvidarse de uno mismo. Porque solo desde ese equilibrio es posible seguir enseñando con humanidad, claridad y bienestar. Capítulo 13. El apoyo entre colegas. En la labor docente, muchas batallas se libran en silencio. Frente al grupo se mantiene la calma, la firmeza y la palabra justa, pero detrás de esa escena hay dudas, cansancio y preguntas que no siempre encuentran espacio para ser expresadas. Por eso, el apoyo entre colegas se vuelve fundamental. Compartir el día a día con otros docentes que viven realidades similares genera un tipo de comprensión que difícilmente se encuentra fuera del ámbito educativo. No hace falta explicar demasiado. Una mirada, un gesto o una conversación breve en el pasillo puede aliviar más de lo que parece. Hablar con un colega permite poner en palabras lo que pesa. No para quejarse, sino para ordenar lo vivido, relativizar situaciones y recordar que no se está solo. Muchas veces, escuchar que otro ha pasado por algo similar devuelve la calma y reduce la sensación de fracaso personal. El trabajo docente suele fomentar la idea de la autosuficiencia, cada uno con su curso, su planificación y sus responsabilidades. Sin embargo, esta lógica puede aislar y debilitar. Cuando no hay espacios de diálogo, el desgaste se intensifica y los problemas se agrandan. El apoyo entre colegas también construye red. Compartir estrategias, pedir consejo, reconocer límites y ofrecer ayuda fortalece no solo a la persona, sino al equipo. Un ambiente laboral donde se puede hablar sin temor al juicio se convierte en un espacio más humano y sostenible. Acompañarse entre docentes no elimina las dificultades, pero las hace más llevaderas. Recordar que otros también dudan, se cansan y aprenden en el camino devuelve sentido a la tarea y permite seguir adelante con mayor equilibrio. En comunidad, la docencia se sostiene mejor. Y en ese sostén compartido, el cuidado deja de ser individual para convertirse en una responsabilidad colectiva. Capítulo 14. Reconectar con el sentido de enseñar. En medio del cansancio, las exigencias y la rutina, es fácil perder de vista por qué se eligió enseñar. Las jornadas se llenan de tareas, informes, reuniones y preocupaciones que, poco a poco, pueden opacar el sentido profundo de la labor docente. Reconectar con el sentido de enseñar no significa idealizar la profesión ni negar las dificultades. Significa detenerse un momento y recordar los pequeños gestos que dan significado al aula, una pregunta sincera, un avance inesperado, una palabra que llega en el momento justo. Muchas veces, el sentido no está en los grandes logros ni en los reconocimientos visibles. Está en lo cotidiano, en lo que no siempre se mide ni se aplaude. En acompañar procesos, en sostener a quien lo necesita, en ofrecer estabilidad cuando todo parece incierto. Volver al propósito también implica revisar expectativas. No todo se transforma de inmediato, no todo depende del docente y no cada esfuerzo tendrá un resultado visible. Aceptar esta realidad libera de la presión de salvarlo todo y permite ejercer la enseñanza con mayor humanidad. Reconectar con el sentido de enseñar es recordar que educar no es solo transmitir contenidos, sino crear vínculos, abrir caminos y sembrar preguntas. A veces esas semillas germinan tarde, cuando ya no estamos presentes, pero eso no les quita valor. Cuando el sentido se debilita, volver a él no requiere grandes cambios, sino pequeños actos de conciencia. Escucharse,
reconocer el impacto que sí se tiene y permitirse enseñar desde lo posible, no desde lo perfecto. En ese reencuentro con el propósito, la docencia recupera su fuerza. No como sacrificio, sino como una tarea profundamente humana que, aun con límites, sigue teniendo significado. Capítulo 15. Cuidarse también es un acto pedagógico. En la docencia, muchas veces se enseña sin palabras. Lo que se hace, cómo se habla, cómo se afronta el cansancio o la frustración, también educa. Por eso, cuidarse no es un gesto egoísta, sino una forma silenciosa de enseñar. Cuando un docente se permite descansar, poner límites y reconocer sus propias necesidades, está mostrando que el bienestar importa, que el autocuidado no es una debilidad, sino una condición necesaria para sostener cualquier tarea a largo plazo. El aula percibe más de lo que parece. Un docente agotado, tenso o desbordado transmite ese estado, incluso sin querer. En cambio, cuando se prioriza la salud emocional, se crea un clima más sereno, más humano, más propicio para el aprendizaje. Cuidarse también significa reconocer cuando algo supera las propias fuerzas. Pedir apoyo, delegar, decir hasta aquí cuando es necesario, son decisiones que enseñan responsabilidad y respeto por uno mismo. La pedagogía no solo está en el contenido, sino en la coherencia. Enseñar sobre valores, equilibrio y respeto comienza por la forma en que el docente se trata a sí mismo. El ejemplo deja huellas más profundas que cualquier discurso. Asumir el autocuidado como parte de la labor docente transforma la mirada sobre la profesión. No se trata de resistir hasta agotarse, sino de sostenerse para poder seguir. Un docente que se cuida tiene más claridad, más paciencia y más presencia real en el aula. Cuidarse también es enseñar que la educación se construye desde personas completas, no desde el sacrificio permanente. Y ese mensaje, aunque no siempre se diga en voz alta, queda grabado en quienes observan y aprenden cada día. Capítulo 16. Pequeñas acciones que alivian la carga diaria. En la labor docente, no siempre se necesitan grandes cambios para empezar a sentirse mejor. Muchas veces, son las pequeñas acciones cotidianas las que permiten aliviar la carga que se acumula día tras día. Organizar el tiempo con mayor realismo es una de ellas. No todo puede hacerse al mismo ritmo ni con la misma intensidad. Aceptar que algunas tareas pueden esperar o que no todo debe ser perfecto reduce una presión que suele ser innecesaria. Tomarse breves pausas durante la jornada también marca la diferencia. Un momento de silencio, una respiración consciente o unos minutos lejos del ruido permiten recuperar energía y claridad mental, incluso en medio de un día exigente. Cuidar el lenguaje interno es otra acción clave. La forma en que el docente se habla a sí mismo influye directamente en su bienestar. Sustituir la autoexigencia constante por una mirada más comprensiva ayuda a sostener la motivación sin desgaste excesivo. Establecer rutinas simples fuera del aula, como desconectarse del trabajo a una hora definida o reservar un espacio personal, contribuye a separar la vida laboral de la personal. Esta separación es fundamental para evitar que la docencia lo ocupe todo. También aliviana compartir lo que pesa. Conversar con colegas, expresar inquietudes o simplemente sentirse escuchado reduce la sensación de carga individual y recuerda que no se está solo en el camino. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto profundo cuando se sostienen en el tiempo. No eliminan las dificultades, pero ayudan a transitarlas con mayor equilibrio. Aliviar la carga diaria no es cambiar la vocación, sino cuidarla. Son estos gestos sencillos los que permiten que enseñar siga siendo posible sin dejarse a uno mismo en el camino. Capítulo 17. Cuando pedir ayuda también educa. En la docencia, pedir ayuda suele percibirse como una señal de debilidad. Se espera que el docente tenga respuestas, controle las situaciones y se mantenga firme incluso cuando por dentro todo pesa. Sin embargo, reconocer que no siempre se puede solo es también una forma de educar. Pedir ayuda no significa perder autoridad ni capacidad. Significa reconocer los propios límites y actuar con responsabilidad frente a ellos. Un docente que sabe cuándo apoyarse en otros demuestra madurez profesional y cuidado personal. Buscar apoyo en colegas, directivos o equipos de orientación permite ampliar la mirada sobre los problemas cotidianos del aula.
Muchas dificultades no son individuales, sino compartidas, y abordarlas en conjunto reduce la carga emocional y mejora las decisiones pedagógicas. También educa cuando el docente se permite decir necesito ayuda frente a situaciones que lo superan. Este gesto transmite un mensaje poderoso: nadie está obligado a sostenerlo todo en silencio. Enseña que pedir apoyo es una estrategia válida para cuidar la salud mental y el trabajo bien hecho. Además, al normalizar el pedido de ayuda, se contribuye a construir comunidades educativas más humanas. Espacios donde el error, el cansancio y la duda no se esconden, sino que se trabajan colectivamente. Cuando el docente se cuida y se deja acompañar, también está enseñando. Enseña a sus estudiantes, a sus colegas y a la institución que educar no es una tarea solitaria, sino un camino que se recorre mejor cuando se comparte. Pedir ayuda no debilita la labor docente, la sostiene. Y en ese acto, silencioso pero valiente, también se educa. Capítulo 18. Educar sin perderse a uno mismo. En la labor docente existe una entrega constante. Se piensa en los estudiantes, en los contenidos, en las necesidades del aula y en las exigencias institucionales. En medio de todo eso, muchas veces el docente queda en último lugar. Educar sin perderse a uno mismo implica aprender a sostener la vocación sin desaparecer en ella. Ser docente no significa renunciar a la propia identidad. Antes de enseñar, hay una persona con emociones, historia, límites y necesidades. Cuando esa dimensión se descuida, la enseñanza se vuelve pesada y la vocación comienza a desgastarse. Mantener espacios personales fuera del aula es fundamental. Tiempo para la familia, los amigos, el descanso o los intereses propios permite recuperar energía y perspectiva. Estos espacios no quitan compromiso, lo fortalecen. También es necesario aceptar que no todo depende del docente. Hay realidades que exceden su alcance y resultados que no siempre reflejan el esfuerzo realizado. Comprender esto libera de una carga injusta y ayuda a ejercer la profesión con mayor equilibrio. Educar sin perderse implica tomar decisiones conscientes, decir que no cuando es necesario, poner límites claros y reconocer cuando es momento de detenerse. Estas decisiones no son egoístas, son actos de cuidado que permiten sostener la labor en el tiempo. Cuando el docente se conserva a sí mismo, enseña mejor. Su presencia es más auténtica, su palabra más clara y su vínculo con los estudiantes más humano. Educar no debería implicar sacrificarse hasta desaparecer. Al contrario, enseñar con sentido es posible cuando quien educa también se reconoce, se cuida y se respeta. Capítulo 19. La salud mental como responsabilidad compartida. La salud mental del docente no puede entenderse únicamente como una responsabilidad individual. Aunque el autocuidado es importante, no es suficiente cuando las condiciones del entorno educativo generan presión constante, sobrecarga y desgaste emocional. Cuidar la salud mental en la docencia es una tarea que debe compartirse. Las instituciones educativas cumplen un papel fundamental. Los tiempos, las exigencias, el acompañamiento y la forma en que se gestionan los conflictos influyen directamente en el bienestar de quienes enseñan. Un entorno que escucha, apoya y comprende favorece no solo al docente, sino a toda la comunidad educativa. También es responsabilidad de los equipos de trabajo. Fomentar una cultura de respeto, colaboración y apoyo mutuo reduce el aislamiento y la sensación de cargar solos con las dificultades. Cuando el cuidado se vuelve colectivo, el desgaste disminuye. Las políticas educativas y las decisiones administrativas también impactan en la salud mental docente. La acumulación de tareas, la presión por resultados y la falta de reconocimiento generan un peso que no puede resolverse solo con buena voluntad personal. Reconocer que la salud mental es una responsabilidad compartida implica dejar de normalizar el agotamiento. Significa cuestionar prácticas que dañan y promover condiciones más humanas para enseñar y aprender. Cuando el cuidado deja de ser un asunto individual y se convierte en un compromiso colectivo, la docencia se vuelve más sostenible. Cuidar al docente es cuidar la educación. Capítulo 20. Seguir enseñando, pero no a cualquier costo. La docencia nace, en muchos casos, del deseo profundo de aportar, de acompañar procesos y de dejar huella.
Ese deseo suele sostener al docente incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, seguir enseñando no debería implicar hacerlo a cualquier costo. Durante mucho tiempo se ha romantizado el sacrificio docente. Se ha normalizado el cansancio extremo, la renuncia a la vida personal y la idea de que siempre se puede un poco más. Esta lógica termina desgastando la vocación y afectando la salud mental de quienes enseñan. Enseñar con compromiso no significa tolerar condiciones que dañan. Poner límites, exigir respeto y cuidar el propio bienestar también forman parte de una práctica profesional responsable. Un docente agotado difícilmente puede sostener una enseñanza significativa. Seguir enseñando, pero no a cualquier costo, implica revisar creencias arraigadas. Implica entender que cuidarse no es abandonar la vocación, sino protegerla. Que decir basta a tiempo puede ser una forma de continuar. La educación necesita docentes presentes, no docentes agotados. Personas que puedan enseñar desde la claridad, la calma y la coherencia, no desde el desgaste permanente. Elegir seguir enseñando con cuidado es una decisión valiente. Es apostar por una docencia más humana, sostenible y consciente. Una docencia que reconoce que el bienestar del docente no es un lujo, sino una condición esencial para educar. Audiolibros La labor docente. La docencia contada desde el día a día. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, un espacio para orientar y acompañar la labor docente.